Gracias Dios por tenernos acá esta tarde. Y gracias por la escritura que usted nos ha dejado, Señor, para edificarnos espiritualmente. Gracias por cada obrero, gracias por cada hombre y mujer que en esta iglesia, Señor, contribuye de una y de otra manera para que esta obra pueda seguir continuando, Señor, para que siga adelante, para que no pare, Señor. Tenemos, Padre del cielo, pues esa gran bendición de contribuir. Y le doy gracias por todo ello. Le doy gracias también por los enfermos, Señor, y le pido que así como les ha mejorado un poquito su salud, Señor, les siga mejorando a los que ya están mejor, pero que se acuerde de cada enfermo, Dios, y que por favor obre a nuestro favor, Dios. Igualmente, mi Señor, le quiero pedir por este momento que usted, Señor, nos hable, que usted, Señor, nos edifique y que nos ayude a no caer en la tentación de este mal del que vamos a hablar esta tarde, Señor. Que todo sea para su gloria y para su honra, y de motivación y de edificación para su pueblo, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Saben, hermanos, nosotros los seres humanos, todos poseemos una serie de sentimientos. Todos tenemos sentimientos, todo. No hay una persona que no tenga sentimientos. Dios así nos hizo. Muchos de esos sentimientos son buenos, muchísimos en realidad, como por ejemplo el sentimiento del amor, de la misericordia, de la solidaridad, todo eso es grande. Pero no podemos negar que otros son realmente malos y hasta destructivos. Nosotros también poseemos sentimientos que pueden ser destructivos y no deberíamos de tenerlos en realidad, pero por ahí se cuela uno. Y uno de esos sentimientos negativos, pero muy negativos, muy nefastos en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, es la envidia, hermanos. El doctor Simar habló poquito la semana pasada acerca de la envidia, pero ese es un mal muy negativo, es algo, un sentimiento muy negativo, ese es como un cáncer. Eso nos hace grandísimo daño a nosotros mismos y a los que nos rodean. Bueno, la envidia. Se dice que la envidia es la tristeza airada o disgusto de una persona por el bien ajeno. O sea, que a otro le va bien, que otro está bien, que está prosperando, que está bien, que está saludable, y otro se molesta porque le tiene envidia y se enoja y todo lo demás. Bien, entonces, ¿es la tristeza airada o disgusto de una persona por el bien ajeno o por el cariño o estimación que otros disfrutan? Como lo vimos en la mañana, que el rey David gozaba del cariño, del aprecio, de la estimación de todo Israel y Saúl lo odiaba por eso, por envidia. ¿Ok? Le tuvo envidia. La envidia es un mal muy terrible. La envidia se nombra en la Biblia entre las obras de la carne, por eso es un pecado espantoso. Sí, está entre las obras de la carne. Este mal se observa desde la primera familia, hermanos. No olvidemos que fue por envidia que Caín mató a su hermano Abel. Recuerden eso. El primer homicidio por envidia. Desde entonces este mal ataca a la humanidad de generación en generación hasta nuestros días, hasta el día de hoy. En todo el mundo hay gente llena de envidia en estos momentos. En cualquier parte del mundo, en cada nación, en cada rincón de la tierra, hay gente que está así, llenos de envidia, hasta el día de hoy. Pues la familia de Jacob, la familia de Israel, si queremos llamarle así, también sufrió los devastadores efectos de la envidia. Y ese es el tema que quiero que miremos esta tarde. La envidia y su terrible resultado. Es terrible. El resultado que procede de la envidia es horroroso. Bueno, número uno, la envidia fácilmente produce odio, como lo vimos en la mañana. La envidia fácilmente produce odio. Primero se fractura la armonía. Puede haber armonía en la familia, puede haber armonía en el grupo que está laborando, puede haber armonía en la iglesia, pero cuando surge la envidia, se fractura, se quiebra la armonía. Versículos del 3 al 8, miren lo que dice. Esta es la familia de Israel, esta es la familia de Jacob. Esta familia debió haber sido
casi perfecta, intachable, pero no, eran humanos igualmente, como ustedes y yo. Y también fueron atacados por este mal, fue la familia atacada por este mal. Y todo sucedió por este asunto. Mire, dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Probablemente fue un error, ¿sí? Amar más a José que a todos los demás. Y dice después, porque lo había tenido en su vejez. Pero no es una excusa esa, hermano, no es una razón, porque había otro después de José, que era Benjamín. Pero no amaban más a Benjamín, que era el menor, sino a José, por alguna razón. Entonces, y le hizo una túnica de diversos colores, es decir, lo identificó entre los demás, lo exaltó entre los demás, lo hizo ver como de la realeza dentro de los demás, y pues algo estaba pasando mal en realidad. Es un problema inclinarse más por un hijo. Todos son hijos, todos deben de ser vistos de la misma manera, todos son diferentes. Así como en nuestra familia con nuestros padres, nosotros fuimos diferentes. Unos fuimos más malcriados que otros, unos fuimos más desobedientes que los otros fuimos más obedientes que otros, pero todos somos diferentes. De todas maneras, ninguno deja de ser hijo, todos son hijos. Y todos deberían de verse así, de la misma manera. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, mire lo que pasó. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo odiaban y no podían hablarle con cariño, no podían hablarle con respeto, no podían hablarle con algo especial de hermandad, no podían hablarle pacíficamente. Es decir, José se dirigía a ellos y respondían groseramente, de manera tosca, de manera, desagradable. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos, mire lo que pasó, llegaron a aborrecerle más todavía. Es decir, vemos a José, tal vez no tuvo tacto, tal vez no tuvo la sabiduría necesaria. ¿Qué sabiduría podemos esperar de un joven de 17 años, así como para ser cauto? No, él fue y de manera pues no muy sabia le contó a sus hermanos lo que había soñado. Él ya sabía que lo odiaban. Mejor se hubiera reservado su sueño, hubiera ido con su papá. Papá, fíjese que soñó un sueño y este sueño se me hace raro. Pero no, él fue con sus hermanos de manera ingenua, pues. Tal vez no para provocarlos, pero de manera ingenua. ¿Ok? Y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Mire la respuesta. Le respondieron sus hermanos. Y puede imaginarse las palabras con las que se dirigieron y el gesto y todo lo demás. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Pero todo eso era por una causa. Le aborrecían por una causa. Mire el versículo 11. Dice, y sus hermanos le tenían, ¿qué le tenían, hermanos? Envidia. Y eso era lo que les molestaba. Y eso era lo que les hacía comportarse de esa manera con su hermano. Le tenían envidia. Y por la envidia entonces estaban desarrollando odio. Primero les cayó mal José. Después les cayó más mal, probablemente. Después lo empezaron a aborrecer hasta llegar a odiarlo. En otras palabras, vemos que la armonía en la familia está totalmente quebrada, está totalmente fracturada. No hay. La familia debió haber estado bien unida, la familia que Dios estaba formando para después formar la gran nación de Israel, pero está ahora fracturada totalmente. Hay mal en la familia por este problema de la envidia. Se había desarrollado poco a poco. No llegaron envidiosos aborreciéndole. Empezaron poco a poco. Así es el mal. Poco a poco hasta llegar a aborrecerle. Entonces, la envidia tiene un terrible resultado porque fácilmente produce odio. Y una persona que odia es capaz de cualquier cosa. Una persona que odia es movida a cualquier mal, porque el odio domina, porque el odio es nefasto, en otras palabras. Pero vemos
la familia de Jacob, la familia de Israel en desagrado, no están en armonía, no están unidos. La armonía está totalmente quebrada, fracturada, de más. La envidia, como produce fácilmente odio, promueve maltrato a las demás personas. La persona que está envidiando, maltrata. Eso fue lo que sucedió con Saúl, como lo vimos ahora. Le tuvo envidia a David y empezó a maltratarlo hasta el punto de quererlo clavar en la pared con la lanza 2 veces. Odio, maltrato, puede ser verbal o puede ser físico igualmente y puede ser emocional. Pero el maltrato se hace presente cuando una persona envidiosa empieza a odiar a la que está envidiando. ¿Okay? Miren por favor los versículos del 12 al 24. Okay. Recuerde lo que dice el 11. Le tenían envidia. Y del 12 al 24, rapidito. Dicen así. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, como suele suceder, un buen muchacho, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy, Padre, para lo que me digas. Que heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Recuerde, José tiene una túnica que lo distingue de los demás, hecha por su padre, de manera especial. ¿Sí? Sigamos. Y lo halló un hombre, a ver, bueno, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Era muy educado, muy amable, muy cortés José. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José se fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Mire, de Siquem, desde donde José vivía con su padre, hasta Siquem se dice que eran como probablemente unos 30 kilómetros caminando. Y de ahí no los encontró y los fue a buscar hasta Dotán. Él bien se hubiera podido regresar, no están. Le voy a decir a mi papá que no están, punto. No están donde ellos dijeron que iban a estar. Pero no, José era diferente también. Y José ahora pregunta dónde están sus hermanos, se le da razón y él vaya. Dice, cuando ellos lo vieron, fíjese bien, cuando ellos lo vieron, o sea, a la distancia, imagínense un campo sin árboles, donde ellos probablemente están apacentando las ovejas y ven a la distancia que viene aquella persona que tanto odian por la envidia. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, no se había acercado lo suficiente todavía. Y ellos conspiraron contra él ¿se puede imaginar? Para matarlo. Es decir, estamos hablando de hombres de 30 y más de 30 años ya. Estos hermanos de José, los mayores. José tiene 17 años nada más. No era cuerdo de que uno, al menos el mayor, hubiera dicho, ¿qué está pasando con nosotros? Y ustedes cálmense. José también es nuestro hermano. No podemos actuar de esta manera con nuestro hermano. Pero no, todos estaban de acuerdo. Dice, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene, ya no dijeron viene José, ahí viene José. Yo recuerdo cuando me crié solo en mi casa, con mis padres y unos nietos, 4 nietos que ellos tenían, nos criamos juntos, todos los mayores ya habían emigrado, todos se habían casado y se habían ido. Recuerdo cuando uno de ellos llegaba a ver a mi mamá, me alegraba yo, porque miraba a uno de mis hermanos llegar, tiempo que no los miraba, ellos trabajaban, estaban lejos con ya su familia y venían de vez en cuando a ver a mi mamá. Y a mí me daba gusto verlos. ¿A quién no le da gusto ver a su hermano? ¿Debería, sí o no? No es este caso. Allá viene el soñador. Fíjese. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños.
Puede imaginarse hasta dónde llega la envidia, hermano. Y estamos hablando de una familia biológica, de hermanos entre sí. ¿Ok? Planean matarlo, van a decir, lo van a lanzar a un pozo, esa es una cisterna, lanzarlo a un pozo y decir, una bestia se lo comió, un león, un tigre, un jaguar, qué sé yo, se lo comió. Ese era el punto que ellos querían aparentar. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos, vaya. Por fin reacciona Rubén, él era el mayor. Él debió haber intercedido antes. Ahora ya es un poco tarde. Pero bueno, se le da crédito, intercede y dice, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Está reaccionando Rubén. ¿Okay? Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. No es que se la quitaron así, a ver, hermano, danos esa túnica. No, se la arrebataron con violencia, se la rasgaron, se la arrebataron, como decimos nosotros. ¿Ok? Dice el 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Era profunda bastante, porque José no podía salir solo de esa cisterna, no podía salir sin ayuda de otros de ese pozo. Era suficientemente profunda, pero puede imaginarse todo este maltrato contra José por envidia. Así reacciona una persona que está envidiando a otra. Se aparta para no saludarlo, se aparta para no encontrarse con esa persona, habla mal de esa persona, lo trata de hacer ver mal, en otras palabras, hace lo que sea para maltratar a la persona que está envidiando. ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos tener cuidado con este asunto. Necesitamos darnos cuenta si en nuestro corazón hay un mínimo de envidia contra alguien. No debemos tener envidia de los hijos de los demás. Nos deberíamos de alegrar. Si los hijos de otra familia han alcanzado profesiones, son profesionales, ahora son médicos, ahora son ingenieros, necesitamos más de eso en nuestra sociedad, ¿sí o no? Hay que darle gracias a Dios. No debemos envidiar otro matrimonio, no debemos envidiar en realidad nada. El vehículo de otra persona, el trabajo de otra persona. En última instancia, todo viene de Dios y Dios da a cada quien, ¿sí o no? ¿Por qué envidiar? No necesitamos envidiar y no debemos envidiar. Es peligroso, hermanos. Para nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar cristiano aquí en la tierra, envidiar es muy peligroso. Y si nos estamos dando cuenta que hay un poquito de envidia en nuestro corazón y que estamos desarrollando un poquito de envidia en nuestro corazón contra otra persona, hay que ir a Dios y decirle a Dios que nos desarraigue eso y que nos quite eso, porque ese es un obstáculo en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, en nuestra madurez cristiana. Eso es un obstáculo, es un pecado, es una obra de la carne, la envidia. Puede imaginarse, hermanos, tanto odio, tanto enojo que Saúl tuvo contra David, todo por el honor recibido de David, todo por la forma en que exaltaban al rey David en todo Israel, en el norte y en el sur, en el este y en el oeste, donde el rey David se presentaba, ahí se ganaba el cariño de las personas. Y eso lo tenía al borde de la muerte y al borde del enloquecimiento a Saúl. Y por eso lo perseguía, y por eso lo quiso matar, y por eso planeó otra vez matarlo. En otra ocasión dijo no, que escuchó el consejo de su hijo Jonatán, que fue y le dijo, padre, no derrames sangre, no hagas nada indebido contra David, él no ha hecho nada malo, él te ha defendido, él defendió al pueblo, él puso su vida en sus propias manos para pelear contra Goliat, no le hagas daño. Y él escuchó y se detuvo de quererlo matar por su propia cuenta, pero lo hizo, enseña la Biblia, a jefe de miles y lo puso en el frente de todas las batallas y lo mandó a pelear las batallas de Israel pensando que otro sí lo podía matar. Todo por envidia, maltrato físico, maltrato
verbal, maltrato emocional, todo eso surge de un corazón envidioso. Y no podemos darnos el lujo de ser ese tipo de cristianos. A paz y a contentamiento nos ha llamado Dios, ¿sí o no? Es necesario comprenderlo bien, hermano. Recuerde, la envidia es terrible, tiene un terrible resultado. Primero, produce fácilmente odio. Podemos llegar a odiar de manera rápida a la persona a la que estamos envidiando. ¿Okay? Con ello se fractura la armonía y también promueve el maltrato físico, verbal y hasta en nuestro pensamiento querer matar a la persona. Probablemente no lo lleguemos a hacer de manera física, pero con la mirada queremos matar a la cierta persona que envidiamos. ¿Sí o no? Y con los gestos. Y a lo mejor hasta lo pensamos. Ojalá que atropelle el tren, no se detenga. Y cosas así por el estilo. Mire, la envidia es cosa seria, hermano. Es un mal muy serio. Es terrible. La envidia es un sentimiento muy negativo y destructor. Uno de sus efectos más nefastos consiste en el hecho de que produce odio de la persona afectada por envidia fácilmente. Es urgente para usted y para mí que nosotros los creyentes desechemos por completo este mal de la envidia. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta cuán mala es la envidia en realidad. La envidia y su terrible resultado. Otro de esos resultados terribles de la envidia es que destruye totalmente las buenas relaciones. Muy excelentes pueden ser las relaciones, pero cuando se empieza a desarrollar envidia, se acabó, se destruye. Mire, cuando las buenas relaciones están siendo destruidas, es porque se obstruye y se fragmenta la unidad. No hay unidad más. No solamente la armonía en la familia, la unidad. La unidad en la familia, la unidad en la sociedad, la unidad en la iglesia. Cuando hay envidia, se fragmenta, se hace daño, se quiebra, se desmorona, como podemos decir. Miren los versículos del 26 al 28, por favor. 26 al 28. Es más, leamos desde el 25. Ahí tenemos a estos hombres que echan a José a la cisterna. José no puede salir de ahí por sus propias fuerzas, no puede salir de ahí por sus propias habilidades. Es profundo el pozo. Y mire lo que hacen ellos. Dice, y se sentaron a comer pan de la manera más tranquila. Ahora, cuando vamos a Génesis 42, y si no me equivoco es el versículo 21, ellos ya tienen un encuentro con José allá en Egipto, cuando hubo hambruna en Canaán, y Jacob envió a sus hijos a comprar trigo, y con el pasar del tiempo y volvieron, entonces José los confronta de una manera muy especial y los hace pasar un mal momento y los hace pasar por cierto, no sé si llamarle sufrimiento, pero cierta situación muy incómoda. Y la Biblia dice que se decían unos a otros delante de José, viendo todo lo que les está pasando, porque para ellos es angustioso. Para ellos, los hermanos de José, es angustioso. Y entonces se dijeron unos a otros verdaderamente. Y José los está oyendo. José sabía hebreo, sabía hablar ese idioma, pero él no se los hizo saber. Él les aparentó que él era egipcio totalmente. Y José los está escuchando y se dicen unos a otros, verdaderamente hemos pecado, porque no tuvimos compasión de nuestro hermano José. Y por eso nos está yendo mal en este momento. Y no pudimos observar, no nos apiadamos de cómo nos rogaba con angustia. Y vimos la angustia de su alma y cómo nos rogaba y no le escuchamos. En otras palabras, ellos se dieron cuenta. Ellos pudieron observar los gestos que José hizo cuando lo apresaron, cuando le arrancaron la túnica, cuando lo lanzaron al pozo y cómo les gritaba que le ayudaran, que no lo dejaran ahí. Solamente había una esperanza para José y era morirse ahí, no había más, no podía salir de ahí. Si nadie pasaba que le pudiera ayudar, él se moría en ese pozo. Y por eso angustiado les rogaba que no lo hicieran, porque él sabía que se moría.
Pero mire, dice el 25, y se sentaron a comer pan. ¿Qué corazón? Es decir, la envidia es terrible. La envidia puede desarrollar un sentimiento espantoso, en realidad. O más bien un proceder espantoso. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron. Y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él, estuvieron de acuerdo. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, fíjese, bien lo podían sacar. Sacaron a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, lo que los expertos dicen eran unos $10 de la actualidad. Y llevaron a José a Egipto. Ahora la familia está destruida. La unidad en la familia destruida. José ha sido separado de su familia en su mente para siempre. Jacob no se da cuenta, pero probablemente va a saber pronto que nunca más volverá a ver a aquel hijo que tanto amó. Nunca más. La familia totalmente, la unidad, la relación familiar por el suelo. No había en este momento. Lo llevaron a Egipto. Hasta allá fue a parar José. ¿Sí? La familia ya no era igual. Y nunca iba a volver a ser igual. En el seno de la familia faltaba uno, el amado del Padre. Odiado desgraciadamente por sus hermanos, pero hacía falta José. Y José era como ninguno. José era especial. Por eso también lo amaba tanto su padre. Por eso. Entonces, uno de los resultados terribles de la envidia es que destruye las buenas relaciones. Mire, ocasionalmente podemos estar bien amistados, bien contentos con alguien y tenemos compañerismo y tenemos buenas conversaciones y nos identificamos con esa persona, es un buen hermano, es una buena hermana, pero el hermano por allá, andando el tiempo, viene en un Tesla y viene manejando su Tesla y viene contento y entonces ya no me gusta mucho. Y entonces, ¿qué estará haciendo? Este se fue a Tijuana. ¿Quién sabe qué está llevando? Y empezamos. Así es, hermano. Así empieza todo. Las buenas relaciones se obstruyen, se quiebran por el desarrollo de la envidia, por ese mal que es un cáncer, la envidia. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, ustedes y yo, de no darle cabida a la envidia. Destruye las buenas relaciones, las buenas amistades. Lo que antes fue por la envidia nunca más vuelve a ser. Lo bonito de aquella relación por la envidia nunca más vuelve a ser. La armonía que había entre dos amigos, porque a uno de ellos desarrolló envidia, nunca más vuelve. Se quiebra. Y por último, como se destruyen las buenas relaciones por la envidia, se puede provocar también con ello mucho sufrimiento. Sufrimiento en la persona envidiada, porque empieza a decir aquel, pero ¿qué le pasa a este amigo? Si hemos sido tan buenos compañeros, si hemos sido tan buenos amigos, ¿por qué ahora me mira así? ¿Por qué ahora habla mal de mí? ¿Por qué ahora ya no se expresa de mí como antes? Y así sucesivamente. 29 al 35. Mire lo que dice. Después Rubén volvió a la cisterna. Cuando lo vendieron, al parecer Rubén no estaba entre el grupo. Por ahí andaba, dándole un vistazo a las ovejas, a lo mejor reubicándolas o juntándolas, no sé.
Pero después Rubén volvió a la cisterna donde había sido lanzado José y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Ya Rubén está recapacitando, ya Rubén está pensando diferente. Él pensaba salvar la vida de José para sacarlo después, ayudarle a salir y que que pudiera regresar a su padre. Ese fue su pensamiento original, pero se apartó del grupo y cuando él estaba ausente vienen estos mercaderes y los otros tienen la gran idea de venderlo como esclavo. Como esclavo, ¿ok? Cuando Rubén llega, entonces no lo veía, no lo mira, no lo encuentra y rasgó sus vestidos. Empieza el sufrimiento para Rubén, primeramente. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Porque él, por ser el mayor, él era aquel que tenía que darle cuenta al padre de qué había pasado. Él era el responsable del grupo, él era el primogénito, él era el mayor. Por eso estaba tan preocupado. Y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? José no está. ¿Por qué no se da cuenta que lo han vendido? 30, ok, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces, mire lo que hicieron. Entonces tomaron ellos la túnica de José, que tanto odiaban, la que ya habían rasgado prácticamente cuando se la arrancaron, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con macabro todo aquello, malo, bien espantoso. Entonces tiñeron la túnica de José con la sangre de este cabrito que han degollado. Y el 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no, con toda frialdad. Mira, esta túnica hallamos, está manchada de sangre. Mira si es la de tu hijo. Ellos sabían bien lo que habían hecho. Están actuando totalmente de una manera diabólica y todo por la envidia. Y eso es lo que nos hace actuar así cuando estamos envidiando a una persona. Y el dolor ahora está presente en Rubén primeramente y ahora viene Jacob. Ahora viene Israel. Ok, el 33. Y él la reconoció y dijo, él la había hecho. Él se la había hecho de una manera especial. La tuvo que haber reconocido. Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Mira la expresión. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Qué dolor, hermano. Se puede imaginar. Y los hermanos lo saben que está vivo. No se quisieron desprender de él. Ellos quisieron deshacerse de él. Primero lo quisieron matar. Rubén intercedió y ahora lo han vendido como esclavo en Egipto. Y allá va José a sufrir. Está sufriendo separado de su familia. Está sufriendo separado de su padre. Está sufriendo en ese camino. No sabemos cómo los ismaelitas lo trataron en el camino. Y ahora va a un lugar extraño, una cultura extraña, lenguaje extraño, todo extraño para él. Puro sufrimiento por el desarrollo de un poquito de envidia que se fue convirtiendo en más y más. ¿Ok? Entonces vemos a Jacob, a Israel, que ahora dice, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Cilicio, o sea, se vistió sin camisa y se puso un traje de esos que maltratan, de esos que son para hacer esos sacos donde se pone mercadería, granos básicos y todo lo demás. De eso se hizo un traje y era una expresión de luto y lo lloró muchos días. Dice, y rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. En su mente, José había sido devorado por una mala bestia. Un león, un oso, un tigre, un jaguar, qué sé yo. Una bestia lo había devorado. Eso es lo que él tiene en mente al observar. Solamente que le llega la túnica llena de sangre. Mire el 35. Mire cuánto dolor hay ya. Ya es catastrófico.
Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Tienen todavía, es que tienen una sangre especial estos hombres. Son capaces de acercarse al Padre y verlo en su sufrimiento y tratar de consolarlo. Ellos sabían lo que habían hecho. Ellos sabían dónde estaba José. Ellos están viendo el sufrimiento ahora de Jacob y quieren consolarlo. Son especiales. Todos sus hijos para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Y qué hizo? Lo lloró su padre. Por la envidia, hermanos. Dolor, eso es lo que causa. Se puede provocar mucho sufrimiento por envidia. La envidia, estamos diciendo, es como segundo resultado drástico que destruye las buenas relaciones. Toda la buena relación familiar estaba destruida. Se había la unidad en la familia destruida totalmente y ahora solo había provocado sufrimiento y dolor en la familia. Primero en Rubén y ahora vemos al padre, vemos a Jacob sufriendo totalmente. Ahora, ¿puede imaginarse usted cuál fuera la expresión de José en su rostro y las palabras que dijo cuando se dispusieron y lo lanzaron a la cisterna? ¿Y cuánto sufrimiento tuvo José en el fondo de la cisterna, rogando que lo sacaran? Y puede imaginarse el sufrimiento de José en el camino. ¿Qué pensaba? Se acabó. Decir, de hoy en adelante soy un esclavo. Y mi padre nunca más. Y mi familia nunca más. Es puro sufrimiento, hermanos. Que todo ese sufrimiento. Ahora, bien, vámonos a la persona del rey David. ¿Puede imaginarse cuánto dolor el rey David ocasionó el rey Saúl, ocasionó en David por su mala decisión, por su mal sentimiento, por envidiarlo también? Le causó dolor. Igual lo separó de su familia. Lo separó de su pueblo que lo apreciaba. Lo hizo huir errante por los desiertos. Lo hizo hasta arriesgar su vida entrando a otros reinos. Es decir, puro sufrimiento por un sentimiento malvado llamado envidia. Es terrible, hermanos. Muy terrible. Puede imaginarse cómo sufrieron estos dos personajes que en carne propia vivieron la envidia de otro hacia ellos. Mire, muchas son las familias y grupos que se han visto afectadas por la envidia destructora. Muchas familias, muchos grupos. Nosotros los creyentes necesitamos evitar ese destructivo mal a toda costa. No necesitamos envidiar a nadie, no tenemos que envidiar a nadie. Al fin y al cabo, todo se acaba, ¿sí o no, hermano? Y hoy usted puede venir en un helicóptero y aterrizar allí, y gracias a Dios por eso, pero en 5 años no sabemos, en 10 años no sabemos. Entonces, ¿para qué envidiar a las demás personas? Si Dios quiere prosperar a uno, Dios lo va a prosperar, lo envidio usted o no, lo envidio yo o no. No lo va a detener Dios, a Dios. Lo va a prosperar en lo que sea. Puede ser en lo espiritual, puede ser en lo material, en lo que sea, Dios lo va a prosperar. Si Dios ha determinado así, así lo va a hacer. Dios había determinado que el rey David fuera rey. Él lo había seleccionado sin equivocarse porque es perfecto. Hicieran lo que quisieran contra David, aunque lo hicieran sufrir, iba a llegar a ser el rey, aunque lo envidiaran. Así que necesitamos nosotros a toda costa tener bien claro que no necesitamos y no debemos envidiar a nadie. La envidia es terrible. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne. Cuando usted vive en paz, cuando usted vive con contentamiento, como nos aconseja el apóstol Pablo, acá sí tenemos sustento y abrigo. Hay que estar contento con ellos, porque nada trajimos a este mundo. Y sin duda nada nos llevaremos de él. Por eso dice él esas cosas. Y aquí dice Proverbios 14:30, el corazón apacible, un corazón pasivo, es vida a la carne. Cuando vivimos así en paz, se refleja en nuestro rostro. Sentimos que tenemos vida. Mas la envidia es carcoma de los huesos.
¿Se da cuenta? La paz de Dios en nosotros nos da vida y la envidia nos carcome los huesos, nos pudre los huesos. Carcoma es una palabra interesante. La carcoma es un insecto cuya larva excava y produce podrición en la madera, como las termitas que nosotros llamamos. Y así es la envidia en una persona, le carcome los huesos, le carcome sus sentimientos, le carcome todo, lo hace sentir espantoso, lo hace ver igual. Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dice, no. Y nosotros debemos decir, no. Porque Dios dice, no. Amén, hermanos. No le dé a la envidia ningún chance. Dígale a la envidia, en mi corazón no tienes ningún chance, porque el amor de Dios debe reinar en mi corazón. Y voy a amar a mi Dios, y voy a amar a mi prójimo, así sea el más grande millonario de la tierra. Punto. Y dedíquese a amar, y expréselo a los demás, y demuéstrelo a los demás. Y no demuestre envidia a ninguna persona, y no albergue envidia en su corazón por ninguna persona. No lo hagamos, porque es carcoma de los huesos. Al final, la persona que está siendo envidiada a lo mejor va a vivir igual, feliz, contento. Y el que está envidiando, con los huesos carcomidos, sin vida. Espantoso el cuadro, ¿no es cierto? Vamos a decirle a la envidia no. Y sí al amor de Dios y a la misericordia y la compasión. Y a los frutos del Espíritu. Amén, hermanos. Dios Señor, gracias por habernos tenido esta tarde aquí, mi Dios. Gracias por este pueblo, gracias por cada uno de mis hermanos que llegó. Gracias por la escritura que hemos leído y hemos, Señor, tratado esta tarde. Ayúdenos, Señor, que en nuestro corazón jamás se desarrolle un sentimiento de envidia. Gracias por los hermanos que viven mucho mejor que yo. Gracias por cada uno, Señor. Gracias por todo lo que usted le da a cada uno, mi Dios. Y que así lo miremos todos. Que usted es el fin y al cabo el que bendice a cada alma, a cada hermano, a cada hermana, a cada persona, a cada creyente, Dios. Y que todo buena dávida viene de su mano, Señor. Ayúdanos a comprender eso y a vivir con contentamiento. Padre Santo, por favor, que no envidiemos cosas que no vale la pena, como el peinado de otro, la risa de otro, el caminado de otro, el comportarse de otro. Esas cosas, Señor, que no nos detengan y no sean un obstáculo en nuestro caminar. Que simplemente seamos nosotros como somos, así como usted nos hizo, y que gocemos y disfrutemos todas sus bendiciones. Cada uno de diferente manera y en diferentes circunstancias. Pero todos, Señor, con un corazón libre de envidia, sano de toda envidia, para su gloria y para su honra. Le pido que nos conserve así y que nos lleve en paz a nuestros hogares. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ponerse de pie, por favor.